Hola, muy buenos días. Soy el químico Jesús López Calleja y vamos a dar inicio a lo que es la red de frío. Si bien es importante que dentro de las actividades la vacunación es de suma importancia, pero también así es tan importante el hecho de tener que resguardar todo el biológico que tenemos bajo nuestra responsabilidad como tal. Por ello, iniciamos entonces con esta presentación. Dentro de la parte de red de frío tenemos a los ejes reactores, los cuales son aquellos que nos van a ayudar a llevar a cabo esta actividad de manera adecuada. Tenemos al manual de vacunación edición 2021, al manual de red de frío, a la norma 036 SCA2 2012. También tenemos a la bitácora de red de frío, el cronograma de mantenimiento, la gráfica de control de temperatura de unidad, refrigerante y termo, los cuales van a ser aquellos documentos, normativa y o lineamientos, los cuales debemos de seguir para poder llevar a cabo esta actividad. Para ello, la red de frío se define como la organización, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, como la red o cadena de frío, como el sistema logístico que comprende los recursos humanos, materiales y procedimientos necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura desde el lugar de fabricación hasta el sitio de vacunación de las personas. Para ello, debemos de recordar conceptos básicos en función a lo que es esta red de frío. En función al almacenamiento, nos comenta que es la acción de resguardar en cámaras frías, refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, de manera ordenada y segura, los productos biológicos con el propósito de conservar su poder inmunógeno. También tenemos el concepto de conservación, el cual nos indica que es la acción de mantener los productos biológicos protegidos de eventos que ponen en riesgo su calidad inmunógena, como son el almacenamiento, exposición a temperaturas fuera de rangos establecidos y la exposición a radiación solar o luminosa directa o cualquier forma de contaminación. Bien, para ello, recordemos que no solamente es el hecho de tener el biológico dentro de una unidad refrigerante, sino también el verificar que esa unidad refrigerante esté en constante función y con las condiciones óptimas, ¿sí? También recordemos que dentro de las actividades que se realizan en campo, debemos de mantener en conservación ese producto biológico, debido a que si no se tiene una constante conservación y o mantenimiento, pues realmente no estamos asegurando que ese biológico cumpla con los criterios debidos para su aplicación. Por ello, tenemos también los niveles de la cadena de red de frío, las cuales constan desde su, en este caso, laboratorio de producción, el almacenamiento nacional, el almacén de nivel estatal, el almacén de nivel jurisdiccional o zonal, nivel local, hasta la brigada de vacunación. Recordemos entonces que esto se va a basar de acuerdo a los tiempos de almacenamiento de los biológicos según sea el nivel. Es decir, desde el nivel nacional nos dice que debe de existir un tiempo de almacenamiento máximo hasta su fecha de caducidad. Nivel estatal o delegacional es de 9 meses el tiempo de almacenamiento máximo, mientras que en el nivel jurisdiccional, regional y o municipal se establece de 4 meses, nivel local o zonal 3 meses. Ahora bien, en todos los niveles de almacenamiento y traslado se deberá de conservar las vacunas en refrigeración de más 2 grados centígrados a 8 grados centígrados, en congelación de menos 15 grados centígrados a menos 40 grados centígrados, en ultracongelación de menos 40 grados centígrados a menos 90 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien. Se sugiere en este caso que se deba de cumplir con dicha normativa entonces para resguardar este biológico y mantener su calidad. Nos comenta también en cuanto a unidades refrigerantes que estos deberán ser utilizados en el programa de vacuna universal, que deben tener una capacidad entre 10 y 18 pies cúbicos con un sistema de refrigeración
capaz de tener los biológicos a una temperatura de entre más grados y más 8 grados centígrados, independientemente de la temperatura ambiente, ¿sí? Como ya lo comentábamos en un principio. Bien, estas unidades refrigerantes deberán de ser utilizados en las unidades médicas con servicio de inmunizaciones, va a incluir dispositivos de control de temperatura, termograficador, termómetro digital para lectura interna, alarma visual y auditiva. ¿Para qué nos va a servir el hecho de que se incluyan estos dispositivos? Pues bueno, ya nos comenta, ¿no? Que va a ser del control de la temperatura. Pues si no se cumple con estos dispositivos o no se cumple con el rango de temperatura establecido, ¿sí? Centígrados y más 8 grados centígrados, realmente se rompe con esa parte de la cadena de red de frío. Para ello deberán de ser utilizados regiones donde no existe infraestructura en red eléctrica o es insuficiente para soportar las necesidades de un refrigerador normativo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que realmente se debe seguir con una normativa ya establecida, ¿sí? Estos dispositivos nos dice que deben de ser apropiados para regiones donde no existe una infraestructura en red eléctrica. Los sistemas de absorción requieren de una fuente de calor y los combustibles líquidos o gaseosos. Bien, para ello también nos comentan que estas unidades refrigerantes utilizadas en regiones donde no existe una infraestructura en red eléctrica se pueden utilizar 3 fuentes para generar energía, sí, que en este caso puede ser a través del gas, corriente continua, una corriente alterna. Bien, dentro de los procedimientos para el almacenamiento en la unidad refrigerante, nos comenta que las vacunas desempacadas se colocan en charolas y con una separación entre sí para favorecer la libre circulación de aire frío. Es muy importante el hecho de que cuando nosotros recibamos biológico, no nada más lo almacenemos por el simple hecho de tener que realizar esa parte de resguardo, sino que vamos a acomodar nuestro biológico o estivarlo de manera adecuada, ¿sí? Por ello, incluso aquí en esta imagen que tenemos, nos hace alusión al primer estante en donde se deben de estivar la vacuna triple viral, ¿sí? La doble viral, BCG, varicela, en dado caso de que se llegue a dar algún tipo de distribución de este tipo de biológico, también para fiebre amarilla y anti-herpes zóster, ¿sí? ¿Una ficha? Nos con su audio, por favor. Bien, así también para el resguardo de las vacunas contra la COVID-19. ¿Sí? Y recordemos que también en la parte de arriba van a ir anexos o integrados los paquetes refrigerantes, ¿sí? En el segundo y tercer estante nos comenta que también deberá de ir almacenadas la DPT, hexavalente acelular, tozoide tetánico, bactérico, antineumocóxica, antiinfluenza, antiempatitis A, antihepatitis B y el rotavirus, así como VPH. Y al fondo, en el último estante, ¿sí? Van a ir las botellas de agua. Ahora bien, es importante recordar que los frascos de vacuna con fecha de caducidad más próxima y o con más tiempo de almacenamiento se colocarán en la parte anterior de la charola y van a ser los primeros a utilizar. ¿Por qué es importante que se lleve a cabo este tipo de acción? Si bien nosotros estamos recibiendo biológico, en primer lugar debemos de sacar el biológico, es decir, lo que nosotros primero hayamos recibido o vayamos dando el biológico que esté próximo a tocar, sino que el primero es tener que aplicarlo para evitar alguna pérdida, en este caso de operación por almacenamiento. Los frascos de las vacunas no deben cubrirse con papel aluminio o con cualquier otro material. A su vez, no se debe almacenar el biológico en bolsas de polietileno. ¿De acuerdo? Bien, y es importante que tengamos en cuenta el hecho de que no se abra el producto biológico si no hay necesidad de hacerlo. Para ello, también tenemos los procedimientos para el almacenamiento en la unidad refrigerante. Es importante el hecho de que se utilicen paquetes o tarjetas de identificación. ¿Nos permiten un momento con su audio, por favor? Gracias. Entonces, es importante el uso de marbetes o tarjetas de identificación. Los datos de cada remesa permiten distribuir
identificar los biológicos, dando prioridad a los lotes con fecha de caducidad más próxima y con más tiempo de almacenamiento, ¿sí? Que era lo que les estaba comentando hace un momento. Es muy importante que nosotros estemos sacando el producto que hayamos recibido primero, ¿sí? Y que en este caso no los estemos dejando hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo es ir almacenando un biológico que va a caducar y corremos el riesgo a que este producto biológico pues lo tengamos como pérdida, ¿de acuerdo? Dentro de los datos que van a ir en esos marbetes o tarjetas de identificación son los datos de identificación de la unidad de salud, la unidad refrigerante, que en este caso aplica para el de cámara fría o refrigerador, el tipo de vacuna, presentación en dosis y frascos, fecha de ingreso, número de lote y fecha de caducidad. Bien. Del Centro de Salud de Tepeyac, por favor, si no apaga su micrófono, será expulsado de la sesión. A todos, este aviso va para todos. Estén pendientes, por favor, de sus micrófonos, no encenderlos, porque se interrumpe bastante el flujo de la capacitación. Aquellos que estén insistiendo así y no estén descuidando su micrófono, serán expulsados de la sesión. Gracias. Gracias. Dentro del mantenimiento preventivo y limpieza de la unidad refrigerante, nos dice que antes de iniciar las acciones de este tipo de mantenimiento, ¿sí? Se coloca la vacuna dentro de un termo previamente preparado, en donde, posterior a esa acción, debemos de desconectar el refrigerador de la corriente eléctrica, seguido de mantengamos abierta la puerta del refrigerador para que el descongelamiento sea en forma natural, ya que recuerden, se produce hielo y en este caso el valor de ese hielo no deberá de ser menor a los 5 milímetros para tener que despegar o para que solo se vaya despegando. Tampoco debemos de forzar de tener que quitarle esa parte de la escarcha que se llega a formar algunas veces, ¿sí? Como punto 3 tenemos el realizar la limpieza y desinfección del interior del gabinete del refrigerador con solución de al 10%. A su vez, la limpieza exterior del refrigerador se realiza con suave y solución de pino al 10%, en donde debemos evitar el uso de detergentes, ¿sí? Como quinto paso, se deberá de realizar la limpieza interna y retirar todo residuo de agua secando las paredes del gabinete y parrillas con tela limpia, destinada exclusivamente para el mantenimiento preventivo del refrigerador. Es decir, que no vamos a utilizar cualquier otro limpión en el cual estemos utilizando para limpiar escritorios y alguna otra superficie, sino que este deberá ser único del refrigerador o de la unidad refrigerante. Bien, seguido de ello, debemos de secar perfectamente los empaques de la puerta y recuerden que se puede lubricar con aceite mineral líquido también. A su vez, terminada la limpieza, debemos de cerrar la puerta y poner en funcionamiento el refrigerador. Y como último punto y paso, debemos esperar a que la temperatura se logre estabilizar entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados, ¿ok? Para poder almacenar nuevamente el producto biológico. Cuando se realice la limpieza del refrigerador, es importante que revisemos lo siguiente. En este caso, que lleguemos a verificar que la puerta cierre herméticamente. Para ello, podemos colocar una tira de papel entre el marco y la puerta. También debemos de verificar la nivelación del refrigerador y mantener limpio el condensador y compresor ubicados en la parte posterior del refrigerador. Seguido de esto, debemos evitar que algunos componentes de los refrigeradores se oxiden, sobre todo en climas tropicales y o húmedos. Para ello, debemos aplicar en su exterior una capa ligera de aceite mineral, ¿sí? El mantenimiento preventivo de los refrigeradores del programa de vacunación universal se realizará una vez a la semana de acuerdo con el cronograma de mantenimiento preventivo del refrigerador. Las tareas ejecutadas en el mantenimiento preventivo deberán ser registradas en una bitácora. Recuerden que todas estas acciones que ustedes lleven a cabo en la parte del mantenimiento preventivo, ¿sí? Y la limpieza de la unidad refrigerante deberán de llevar un registro en el cual ustedes tengan que plasmar todas esas acciones de mantenimiento, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos enfocamos en la parte del congelador.
En las unidades de salud que apliquen contra vacunas como la COVID-19 se deberá contar con congeladores con capacidad de congelación a temperaturas de menos 18 grados centígrados o inferiores y de uso exclusivo para el almacenamiento de vacunas para humanos. Y bueno, aquí tenemos una figura en función a un congelador, ¿sí? Que puede ser parecida a la que algunos de ustedes pueden tener en sus unidades. Y bueno, recordemos en función al contenido de los paquetes refrigerantes que pueden ser almacenados dentro del congelador, ¿de acuerdo? Para el mantenimiento y limpieza del mismo, nos comenta que se realiza con base al cronograma de mantenimiento preventivo del congelador, que este va a estar integrado en el anexo F, ¿sí? Para llevar a cabo este mantenimiento, nos comenta que primero se deberá movilizar el biológico existente de manera temporal a otro congelador funcional. Recordemos que deberá de seguir bajo la misma temperatura en la cual esté almacenado ese biológico, ¿sí? Posterior a ello, debemos de desconectar el congelador de la luz eléctrica para posterior dejar reposar por lo menos 30 minutos y continuar retirando las capas de hielo que se logren adherir a las paredes internas del congelador, ¿sí? Posterior a ello, continuamos con la limpieza y desinfección del interior y exterior con solución de pinol al 10%, seguido de un secado perfectamente del congelador. Debemos de esperar a que la temperatura se estabilice por debajo de los menos 18 grados centígrados para almacenar nuevamente las vacunas y finalizando debemos cerrar la puerta y poner de nuevo en funcionamiento el congelador y esperando a que logre alcanzar la temperatura que anteriormente tenía. En este caso estamos hablando de menos 18 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien. Es importante también el hecho de que tomemos en cuenta a los termos que nosotros llegamos a utilizar en nuestras unidades, debido a que los termos, recordemos que su objetivo principal es el resguardo del biológico, en este caso cuando salimos o logran salir a campo, ¿sí? Este termo es el equipo de traslado que se llega a utilizar desde los niveles jurisdiccional, zonal, municipal y local para la vacunación intramuros y de campo en las acciones de vacunación. Los termos pueden mantener la temperatura normativa establecida de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados, incluso por 36 horas, dependiendo de las características de diseño y temperatura ambiente. Si bien entonces dentro de los termos que tenemos en unidades son termos de 9 litros, el cual nos comenta que es usado como auxiliar en las actividades de vacunación intramuros y estos ayudan a evitar que las puertas del refrigerador se abran constantemente y también se usa para las actividades de vacunación en campo. Dentro de las características que tienen estos termos de 9 litros, pues bueno, es que por lo regular son de un color claro, son lavables también, son resistentes a impactos, ¿sí? Y que es de un material de plástico de alta densidad. Sus superficies internas y externas son sólidas, tienen un asa resistente, cuentan con un juego de 6 paquetes refrigerantes de plástico resistente y su tapa es de sellado hermético, ¿sí? El termo de 45 y más de 90 litros se llega a utilizar para transportar biológico de un almacén a otro de diferente nivel, para guardar provisionalmente las vacunas en caso de interrupción de la energía eléctrica o cuando se le da mantenimiento preventivo al refrigerador. Y este tipo de termos, ¿sí? También nos sirve como termo auxiliar para evitar la apertura frecuente del refrigerador. Dentro de las características que estos termos tienen es que también son de un color claro, son lavables, son resistentes a impactos, son elaborados con material de plástico de alta densidad, sus superficies internas y externas son sólidas, tienen asa resistente y en este caso para termo de 45 litros cuentan con un juego de 20 paquetes y más de 90 litros con 40 refrigerantes de plástico resistente. A su vez cuentan con una tapa con sellado hermético, ¿sí? Bien. Entonces, hemos estado hablando también del mantenimiento preventivo en función de las unidades refrigerantes, pero también es importante el hecho de que se les dé ese mantenimiento preventivo a los termos. Por ello, es que los termos se deben de lavar con una solución de pino al 10% y secar después de una jornada de trabajo o semanalmente cuando no se lleguen a utilizar. Los termos deben de ser colocados en un lugar seguro y limpio, alejado de condiciones ambientales como la luz, polvo, viento, lluvia y adicionalmente se debe cumplir con los siguientes.
Recordemos que los termos son exclusivos para el resguardo y o manejo del biológico, ¿sí? No se deberá de utilizar para algún otro tipo de acción, ¿de acuerdo? Bien, entonces continuamos en función de los siguientes puntos a cumplir. Las superficies internas y externas deben encontrarse íntegras. El asa y correa del termo debe permanecer íntegra y resistente sin daño. La tapa debe sellar herméticamente. En este caso, en el punto D, tenemos que los paquetes refrigerantes se encuentren con las superficies, la rosca y el tapón con sello íntegros y que contengan únicamente agua limpia. Si el contenido del paquete frío tiene algún colorante o sustancia diferente al agua, no deberá utilizarse. Por lo que se recomienda también retirar el líquido o gel y llenarlo con agua al 80% de su capacidad. ¿Sí? No se deben utilizar paquetes fríos con gel o sellados, ya que la sustancia que contiene se desconoce. Y no se deberán colocar cajas u objetos encima o alrededor del termo, ni se deben cubrir o forrar con papel de estraza o con algún otro material. Es decir, en este caso debemos de ocupar o utilizar estos termos de manera adecuada, sin algún otro tipo de sustancia, ni mucho menos el tener que exponerlos a algún ambiente que no sea el idóneo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en un principio hemos comentado en función de que se deberá de llevar a cabo el mantenimiento preventivo desde equipos hasta materiales que nosotros ocupamos en el área. Pero todo esto deberá de ser registrado en la bitácora de mantenimiento de la unidad refrigerante. Bueno, en el caso de las unidades refrigerantes, ¿sí? En donde tenemos aquí en el encabezado que este es el anexo E, ¿sí? Y que bueno, evidentemente el encabezado lo debemos de llenar en función de los datos que pertenezcan a la unidad en donde estemos, en este caso donde tengamos nuestra unidad refrigerante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la parte del recuadro iniciamos con el mes, que en este caso el mes va a ser alusivo en donde se esté realizando el mantenimiento y que evidentemente con algún bicolor vamos a estar marcando en la semana en la cual se haya realizado el mantenimiento a dicha unidad refrigerante, ¿sí? Y si se están llevando a cabo o no, en este caso, las actividades, que lo idóneo es que se lleven a cabo cada una de las actividades que nos marca aquí, como el descongelamiento, que es el punto número 1, ¿sí? Si se llevó a cabo en la primera semana del mes de enero, lo vamos a marcar, como la limpieza y desinfección interior con aceite de pino al 10%, ¿sí? Como la acción número 3, que concierne a la limpieza del exterior, ¿sí? La limpieza del condensador, que es la acción número 4. La acción número 5 concierne a la limpieza al compresor. La número 6 a la limpieza y lubricación de empaques. El punto número 7 implica en la verificación, en tener que verificar distancia con techo y pared. El punto número 8, verificar nivelación. El 9, en función al cierre hermético de la puerta. La acción 10, a la verificación del cable de alimentación y voltaje. La acción 11, en cuanto a la calibración acorde al instrumento de medición, que esta se debe de realizar al menos una vez al año. Y la número 12, en función de la verificación de alarmas. Si nosotros nos damos cuenta en función a cada una de las actividades, estas, delante del nombre o de la actividad de realizar, constan con unos asteriscos. Si tiene un asterisco la actividad, ejemplo, en este caso, bueno, tenemos con 2 asteriscos, ¿sí? Que sería el número 1 de descongelamiento. Nos dice que al menos el descongelamiento aplica para cada 3 meses según las acciones que nos están indicando y así sucesivamente para cada uno, que nos va indicando cada uno de estos puntos que se deben de llevar a cabo. Ahora, a su vez, tenemos del lado izquierdo la actividad y del lado derecho su contribución a, que en este caso, ¿para qué nos va a servir el hecho de que se llegue a descongelar? La contribución hace alusión a que exista una circulación adecuada del aire frío, ¿sí? En este caso tenemos la acción 2 en función a que se deba de realizar para que pueda evitar formación de hongos, ¿sí? La acción 3 para evitar polvo y oxidación, la 4 para eliminar el calor absorbido, en función de la 5 también para para que se elimine el calor absorbido también, ¿sí? El punto número 6 para remover
el calor absorbido. El punto número 8, para que se lleve a cabo la distribución de líquido refrigerante. El 9, para evitar fugas de aire frío. La acción 10, para asegurar una fuente de energía eléctrica. La acción 11, en función a la medición correcta de la temperatura. Y la 12, para la detección oportuna de exursión de la misma temperatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la anterior fue para la unidad refrigerante. Esta siguiente bitácora es en función del mantenimiento del congelador, ¿sí? En donde de igual manera, en este caso se van a llevar 7 acciones y también cada una de esas acciones van a contribuir al buen funcionamiento de este equipo, ¿sí? Que sería del congelador. A su vez también se deberá de registrar la temperatura, ¿sí? De la unidad refrigerante para ver cómo es que se está manteniendo dentro de los rangos establecidos para ver su buen funcionamiento del mismo. Sí, recordemos que esta bitácora se llevará a cabo cada semana. Bien, en función de ello también tenemos este formato en función al control de biológico y temperatura en el termo, ¿sí? El cual nos indica qué tipo de biológico se tiene en el termo, número de frascos, número de dosis, lote, fecha de caducidad y los grados en los cuales se mantiene en resguardo, ¿sí? A su vez, el control de temperatura por horario. Entonces, aquí nos maneja que a las 8 de la mañana se deberá de tomar la temperatura, a las 10, a las 12, a las 2 y a las 4, y si existe algún otro horario en el cual se va a tomar esa temperatura para ir viendo cómo ha sido su control durante la jornada. ¿Sí? Entonces, en el caso de los termos, se pueden utilizar los termómetros de vástago, lineal, digital, o en su caso algún data logger, pero sabemos que en nuestro estado no contamos con data logger, solamente termómetro de vástago y lineal, y en su caso digital. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos un plan de contingencia en dado caso de que se lleve a cabo algún accidente de red de frío. Para ello es importante que logremos identificar las unidades estratégicas para resguardo de la vacuna que logren contar con red de comunicación y capacidad de almacenamiento. Muchas veces por las cuestiones de la red eléctrica, o en este caso que si estamos en temporadas de lluvia, por ejemplo, que los truenos y los relámpagos logran intervenir en el buen funcionamiento de la red eléctrica, lo cual hace que nuestras unidades refrigerantes pues no cuenten con ese sistema de energía para su buen funcionamiento. Para ello sabemos que el material biológico no deberá de estar mucho tiempo en una unidad refrigerante que no tenga una red de electricidad. Por ello la importancia que tiene que nosotros ubiquemos en este caso, en aquellas unidades en las cuales podamos lograr el resguardo de ese biológico. Bien, para ello debe de existir la capacitación continua al personal operativo responsable ante un accidente de red de frío, porque va a ser el personal quien en primer lugar va a tener que accionar para tener que llevar a cabo todas estas acciones que se requieran y resguardar el biológico en condiciones óptimas. ¿De acuerdo? Para ello, también nos comentan que se deberá de llevar a cabo una supervisión y mantenimiento a los equipos de la cadena de red de frío y al personal que la opera para que tenga conocimiento de las acciones que se deberán de realizar. En este caso, si se detecta un evento que compromete la red de frío, seguimos con las siguientes acciones. El personal que detecte el evento, ya sea el comité de salud, el vigilante, la persona de la comunidad, personal de salud, deberá de notificar al responsable designado en el plan de contingencia. Si hay respuesta del responsable, se deberá de acudir, verificar y evaluar la situación de la unidad refrigerante que almacena el biológico afectado por el evento. Si es posible, se da solución. Si no hay respuesta del responsable, se deberá de notificar al segundo responsable designado en el plan de contingencia, tomando en consideración la misma acción de acudir, verificar y evaluar, para así poder dar una posible solución, ¿sí? O dar solución a dicho evento. Si la temperatura se encuentra dentro del rango normado, se deberá de sellar con cinta adhesiva y colocar letrero de no abra o no abrir, registrando la hora del incidente y la temperatura actual.
Si la temperatura se encuentra fuera del rango, se deberá de pasar el biológico a termos a temperatura de +2 a +8 grados Celsius para implementar el esquema de coordinación y traslado a la unidad estratégica, para que a partir de ello se realice el acta circunstancial y notificar el accidente de red de frío al nivel inmediato superior para su dictaminación, resguardando la vacunación con etiqueta de biológico en resguardo. Si caso contrario se logra sellar la unidad refrigerante manteniendo las temperaturas idóneas para la conservación del material biológico, se deberá de registrar la temperatura cada hora, y si ésta permanece estable y se recuperó la energía eléctrica, solo se deberá de seguir monitoreando, y en este caso se considera que no hubo un accidente de red de frío como tal. ¿Sí? Y también se deberá de registrar la temperatura cada hora si se aproxima a salir de los límites del rango normado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los puntos clave en función del accidente de red de frío? En primer lugar, tener en cuenta el día, la hora y los grados del último registro de la temperatura dentro del rango normado. Si esta se encuentra dentro del anexo J o anexo I, dentro de nuestro manual, ¿de acuerdo? El día y la hora de resguardo del biológico dentro del rango normado y temperatura se va a especificar a la que se resguardó. El tiempo de exposición del biológico fuera de rango también está considerado como uno de los puntos claves. La temperatura máxima alcanzada e instrumentos de medición empleado. También tomar en cuenta la temperatura ambiental mínima y máxima de los días en que ocurrió el accidente de red de frío. Biológico, lote, laboratorios, en este caso también los viales, las dosis con las que se cuenta, la caducidad de las vacunas involucradas, el costo en función de totales y unitarios. Y también se deberá de especificar si es primer accidente o segundo accidente, para tratar de notificar todo este tipo de acciones y o situaciones que se lleven a cabo. Bien, para ello también contar con el acta administrativa circunstanciada en función del accidente de red de frío, en donde sabemos que contamos con un formato para tener que realizar el reporte correspondiente. Y tenemos en función de ello las estrategias generales para evitar los errores en la cadena de red de frío. Como primera acción, el capacitar al personal de salud de forma continua y el hacerles hincapié en función a qué tipo de acciones deberán de realizar en dado caso de que se suscite un accidente de red de frío y cuáles deberán de ser sus acciones en primer momento y o estancia. Como segunda acción, el supervisar periódicamente el área de vacunación, los equipos frigoríficos y las actividades relacionadas a. Como tercera acción, el abasto suficiente, oportuno y de calidad de los equipos e insumos de la cadena de frío. El garantizar la fuente de energía para el funcionamiento de la unidad refrigerante también es una de las estrategias generales que se deberá de tomar en cuenta, ¿sí? Dentro de las actividades mínimas diarias para asegurar las vacunas, nos dice que primero se deberá de verificar la temperatura de la unidad refrigerante 3 veces por día, realizando correcto registro en la gráfica de temperatura y evaluación de la misma. Como segunda actividad, al término de la jornada, se deberá de comprobar que la puerta de la unidad refrigerante cierre herméticamente, así también el adecuado funcionamiento de la fuente de energía. En este caso tenemos como ejemplo que el enchufe esté íntegro y se encuentre conectado directamente a la toma de la corriente. Como tercera actividad, cuando se extraigan paquetes refrigerantes del congelador para tener que preparar el termo, inmediatamente introducir otro fuego para su congelación. Como cuarta acción, verificar las condiciones del termo, como son integridad, limpieza y cierre hermético. ¿Sí? Y como acción final, el verificar las condiciones de los termómetros instalados en la cámara fría y en las unidades refrigerantes para ir evaluando la temperatura que estos estén manejando y que estén dentro del rango establecido. ¿De acuerdo? Bien, para ello es importante que también cuenten o todos contemos con el directorio de red de frío. En este caso, donde deberá estar anexo el nombre del responsable del programa de vacunación universal del centro de salud, hospital básico comunitario y o hospital general. Deberá de estar anexo el número de teléfono. A su vez, el nombre de la jefa de enfermeras y de igual manera del centro de salud, hospital básico comunitario y hospital general, el directorio coordinador del centro de salud,
del Hospital Básico Comunitario u Hospital General, el médico y enfermera responsable de la unidad, responsable jurisdiccional del programa de vacunación universal y coordinador del CETSIA. Sí, en donde se deberán de tener los números de teléfonos de cada uno de ellos para tener que notificar si existe algún accidente de red de frío. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué acciones se deberán de tomar ante un accidente en la red de frío? Entonces, en función a todo lo que se ha estado comentando. Dentro de las medidas inmediatas a realizar es que se verifique la temperatura y que se encuentre dentro del rango de entre más 2 grados Celsius y más 8 grados Celsius. En el caso de refrigeración, que se cuente con menos 15 grados centígrados a menos 40 grados centígrados en congelación y menos 60 grados centígrados a 90 grados centígrados en ultracongelación, ¿sí? Como segundo punto, el revisar la unidad refrigerante, congelante o de ultracongelación sin abrir la puerta, con intención de detectar la causa y de ser posible darle solución. A su vez, el tener que verificar si el cordón o cable eléctrico está conectado, si las conexiones o contactos están debidamente instalados y si los fusibles no están fundidos. A su vez, también el verificar el mal funcionamiento de la planta de emergencia, en dado caso de que se llegue a suscitar. Como tercer punto, si no se resuelve el problema, avisar a la persona indicada. El tener que sellar con tela adhesiva la puerta y colocar en la parte frontal un letrero con la leyenda "no se abra", como anteriormente lo habíamos comentado, ¿sí? Y también el que debamos de registrar la hora del incidente y la temperatura que tienen las vacunas en ese momento. ¿De acuerdo? Es importante que recordemos que cuando el refrigerador tiene paquetes refrigerantes en el congelador y botellas con aguas en los espacios libres del gabinete, la temperatura interna puede durar aproximadamente hasta 4 horas en regiones costeras y 10 horas en las regiones serranas y frías, siempre y cuando no se abra la puerta. Por eso ahí la importancia de que si se da un accidente de red de frío, debamos de tomar acciones inmediatas y no tengamos que abrir la puerta de la unidad refrigerante para evitar que se modifique inmediatamente esa temperatura por la cual se está cursando en el exterior. El tener siempre estos elementos en el refrigerador nos va a ayudar a mantener la temperatura en el caso de que se presente una emergencia por falla del refrigerador o interrupción de energía eléctrica mientras se traslada el biológico a un sitio seguro. Entonces, es una de las acciones más importantes que se deben de realizar, ¿sí? Si nosotros ya sabemos que se lleva a cabo esta parte de la falla o en función del accidente de red de frío, pues el que sigamos todos estos puntos para la conservación de nuestro material biológico existente, ¿de acuerdo? Y en los casos de congelación o ultracongelación, se tendrá una durabilidad aproximada de 8 horas acorde a las condiciones climatológicas de la entidad. Bien, dentro de las medidas mediatas es el tener un esquema de coordinación bien establecido, con los posibles lugares para trasladar la vacuna en caso de ser necesario. El contar siempre con paquetes refrigerantes, hielo y termos para el traslado de vacunas. Y si se dispone de termómetro de lectura externa, tomar la temperatura cada hora a partir del inicio del incidente. A su vez, tener en cuenta que los momentos antes de que se observe fuera del rango la temperatura, se deberá de preparar el termo con los paquetes refrigerantes o hielo frappé en bolsas de plástico, colocar las vacunas y trasladarlas a una unidad refrigerante que esté funcionando para su posterior resguardo del biológico. Bien, uno de los puntos importantes también es que cada uno de ustedes cuente siempre con paquetes refrigerantes dentro del congelador y botellas con agua en los espacios libres del gabinete, con el fin de que se pueda mantener y o conservar esa temperatura entre más 2 grados centígrados y más 8 grados centígrados, mientras el biológico se traslada a un sitio seguro. Por lo tanto, es de suma importancia que se registre la hora del incidente y se lleve a cabo el control de tiempo y temperatura en lo que se restablece la falla o una interrupción de energía eléctrica o bien la causa que condicionó el accidente de red de frío hasta su resguardo dentro de los rangos normados, ¿sí? Bien, para ello también cuando se tenga conocimiento de un evento de esta naturaleza, se deben de seguir los siguientes procedimientos, ¿sí?
El primero es que se llegue a notificar inmediatamente a su autoridad superior. El segundo es que se llegue a informar a través de un acta administrativa circunstanciada de accidentes en la red de frío al nivel inmediato superior de la institución correspondiente. En el acta administrativa es importante que se incluyan los siguientes datos: el lugar, la fecha y la hora del evento, así como el nombre de las personas responsables en donde ocurrió el evento, ¿sí? Y la descripción de los hechos, en donde se mencione fecha y hora del último registro de la temperatura dentro del rango previo al evento. La temperatura ambiental máxima y mínima del lugar donde ocurrió el incidente, también la temperatura máxima registrada en el equipo refrigerante y las acciones realizadas después de identificar el accidente de red de frío, así como fecha y hora de cuándo se lograron resguardar los biológicos involucrados a rangos normados de temperatura, ¿sí? En este caso, recuerden que se deberá de utilizar el membrete en donde se haga mención del tipo de biológico, laboratorio productor del mismo, el lote, la fecha de caducidad, cantidad en frascos, en dosis también, costo unitario, costo total, instrumento de medición utilizado para el registro de temperatura, firmas de los involucrados y testigos, y también se deberá de incluir el anexo correspondiente al registro diario de temperatura previo y posterior al accidente de red de frío. Toda esta información va a ser de utilidad para llevar y tener un argumento en función a qué fue lo que ocasionó ese accidente de red de frío y si el biológico todavía mantiene esas condiciones óptimas para tener que aplicarlo a la población. ¿De acuerdo? Bien. A su vez, en este caso, recordemos que el accidente, en caso de que el accidente se presente en los niveles estatales, delegacional, jurisdiccional o local, se deberá de trasladar la vacuna a una unidad refrigerante segura a través de los termos preparados con paquetes refrigerantes y en casos excepcionales, hielo frappé. ¿De acuerdo? Los eventos deberán de reportarse de manera inmediata, de tal forma que la autoridad responsable del programa de vacunación universal a nivel municipal, jurisdiccional, estatal, logre informar paralelamente al CENSIA en un plazo no mayor a 5 días hábiles posterior a la ocurrencia del accidente. El CENSIA convocará al grupo técnico de accidentes de red de frío con la finalidad de dictaminar los biológicos involucrados en el accidente y en un periodo oportuno después de haber ocurrido el accidente. Esto con la finalidad de que el biológico que haya estado involucrado dentro del accidente de red de frío, aún tenga la capacidad o la estabilidad y pueda ser utilizado o no. Para ello es que se necesitan los reportes en tiempo y forma y estos puedan ser analizados a través de este grupo técnico. ¿De acuerdo? Los biológicos expuestos, recuerden muy bien que deberán de ser resguardados en temperatura de +2 a +8 grados centígrados y para el caso de las vacunas contra COVID-19, según se logre especificar en las guías técnicas de aplicación de cada una de las vacunas, adicionando un letrero distintivo que contenga la leyenda biológico en resguardo. Estos no deben ser utilizados hasta una nueva indicación ni mantenerse dentro de bolsas plásticas. El nivel estatal informará lo que se procederá a realizar con los biológicos involucrados de acuerdo con el dictamen emitido por el Grupo Técnico de Accidentes de Red de Frío Federal y se deberán seguir las recomendaciones por el mismo. ¿De acuerdo? Bien. En la parte final tenemos una nota en donde se deberá de informar a los órganos fiscalizadores y de control interno sobre el accidente de red de frío, ya que los biológicos son comprados con recurso federal y se consideran patrimonio de la nación. Si el accidente de red de frío deriva de una falta de responsabilidad o negligencia por parte del responsable del resguardo de los biológicos, se aplicarán las sanciones correspondientes. Por ello es el hecho de que se deban de llevar a cabo todas estas acciones pertinentes y en primera instancia y momento. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos esta parte en función de la preparación del termo que todos ustedes conocen, pero no está de más el recordarles que en este caso se deberá de evitar que las vacunas se congelen. Por ello es que se deben de seguir las siguientes acciones. Recuerden que en primer lugar los paquetes fríos se deberán de ambientar, ¿sí? Y que los paquetes fríos deberán de estar, bueno, en este caso, los paquetes refrigerantes deberán de estar no llenos, pero deberán de ser
o deberán de tener contenido agua, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces una vez que se logra ambientar los paquetes fríos, deberán de ser secados y deben de colocarse en una superficie plana a una temperatura ambiente. Y el tiempo dependerá si el clima ambiental es cálido o frío. ¿De acuerdo? En función de la red de frío, que se deberán de tomar en cuenta para las medidas básicas en la conservación del termo, recuerden que deben de mantenerse limpios y aseados con solución de pino al 10%. La tapa debe de sellar herméticamente y el asa y correa deben de mantenerse íntegras, resistentes y sin daño. Así como el que los refrigerantes utilizados para los termos deban encontrarse íntegros y que contengan únicamente agua limpia. ¿Sí? No utilizar paquetes fríos con gel o sellados, ya que la sustancia se desconoce, ¿sí? Entonces, el termo en este caso puede ser de 9 o de 45 litros y debe de mantener la temperatura de 2 grados a 8 grados centígrados. Para la preparación del termo, ¿sí? Recordar que al retirar los refrigerantes del congelador se deben colocar en una superficie limpia y plana. No deben de contar con escarcha. ¿Por qué? Porque la escarcha lo que va a hacer es promover la congelación del biológico y lo que se pretende evitar es que el biológico se llegue a congelar, ¿sí? Debido a que muchas de las ocasiones pueden perder incluso hasta su funcionabilidad, ¿de acuerdo? Bien, por ello es que se debe esperar a que se logre condensar. Es decir, que se formen gotas de agua en la superficie de los paquetes refrigerantes. Cuando los refrigerantes ya no tienen escarcha y tienen gotas de agua en la superficie, están listos para usarse. Por ello es que se va a proceder a tener que secarse para armar el cubo dentro del termo, colocando uno en el piso del termo y en cada una de las paredes internas del termo. También, y por último, uno en la parte superior, la cual va a ser la tapa de ese cubo, ¿sí? En la parte interna, colocar el termómetro de vástago, el cual nos va a estar dando las pautas o las indicaciones de que se mantiene en una temperatura óptima para el resguardo del biológico y poderlo utilizar. Es importante también el que nosotros logremos calibrar nuestros termómetros de vástago, ¿sí? Para que en este caso nosotros, en cuanto a control de calidad refiere, estemos dando unos datos, una valoración óptima en función de la temperatura que se maneja en cada uno de los termos. ¿Sale? Entonces, basándonos en ello, tenemos la calibración del mismo. Este se deberá de realizar antes del inicio de la jornada y específicamente antes de la preparación del termo de 9 litros para que se logre utilizar intramuros o trabajo de campo. Los termómetros de vástago que operan dentro de las cámaras frías y unidades refrigerantes cuya manipulación es mínima se deberán de calibrar cada semana. El equipo de calibración consta de un termómetro lineal de mercurio llamado termómetro de control o patrón. Debemos de contar con un vaso metálico, en este caso de aluminio o acero inoxidable, y una llave calibradora, que en este caso puede ser llave española o un termómetro de vástago. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir para la calibración de este tipo de termómetros? En primer lugar, el llenar el vaso con agua a temperatura ambiente o con hielo molido, a 1 centímetro del borde. En segundo lugar, como segundo paso, tenemos el introducir en este medio el termómetro lineal, el cual va a ser nuestro patrón o control, y los termómetros de vástago. Debemos de esperar 3 minutos para realizar la lectura. Para realizar la lectura tomaremos el vaso únicamente del cuello sin necesidad de tener que abrazar el vaso con la mano el resto del cuerpo, debido a que si nosotros realizamos este tipo de acción vamos a modificar la temperatura directamente del vaso, ¿sí? Entonces lo vamos a levantar a nivel de nuestros ojos para verificar la temperatura que se tiene en ese momento. En esa posición y sin retirar el termómetro lineal del agua o hielo molido, se procederá a realizar la temperatura, ¿de acuerdo? Posterior a ello, la lectura de los termómetros de vástago se van a realizar colocando el vaso sobre la superficie plana y de forma perpendicular observaremos la carátula. La temperatura marcada por parte de los termómetros de vástago debe de coincidir con la del termómetro lineal.
De no ser así, se utilizará la llave integrada al termómetro de vástago o la llave española, que nos va a ayudar a tener que ajustar la aguja del termómetro mediante la tuerca que se encuentra en la parte posterior de la carátula, justo al inicio del vástago, como lo podemos observar en esa imagen que está anexa, ¿sí? Tenemos la parte de la tuerca que está en la parte de donde tenemos el marcador de la temperatura del termómetro de vástago, y va a ser la tuerca que se tendrá que ajustar. Vamos a colocar la llave en la tuerca correspondiente y vamos a girar a la izquierda o a la derecha hasta coincidir la aguja del termómetro con la temperatura que se logre registrar por el termómetro lineal. Y esto se va a dejar en función dentro del agua o del hielo durante 3 minutos y se realizará nuevamente la lectura. Si la aguja del termómetro de vástago se mantiene en la misma temperatura marcada por el termómetro lineal, entonces se considerará que el termómetro se encuentra calibrado. De no coincidir, se deberá de repetir el procedimiento incluso hasta 2 veces más. Si a pesar de lo anterior la aguja del termómetro de vástago no se mantiene en la posición determinada por el termómetro lineal, se deberá de dar de baja previo diagnóstico de la red de frío en su jurisdicción sanitaria. Bien, ¿cuáles son los errores técnicos en la cadena de red de frío? Muchas veces dentro de nuestros termos que utilizamos para la aplicación de biológico, en este caso no logramos llevar un control y no logramos o no tenemos esa parte de tener que tener ese orden en función a todo el biológico que vamos a ocupar en ese momento, ¿sí? Y vemos en el caso de esta imagen cómo están todos los biológicos aglomerados, ¿sí? En cuanto pueden ordenarlos, y recuerden que también deberá de contar con un límite, en este caso el termo de 9 litros, ¿sí? El cual es no saturarlo de biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso nosotros mismos estamos teniendo esa parte de el no tener que llevar a cabo, el control de qué biológicos aplicar, 2, asegurando la red de frío de ese biológico contenido en el termo, ¿sí? E incluso uno de los puntos que comentábamos dentro de la parte del mantenimiento del biológico es el no resguardar el biológico en bolsas de plástico, ¿sí? Tal cual se ve en esta imagen, ¿de acuerdo? A su vez también el hecho de que recordemos que el termo deberá de estar seco completamente antes de que nosotros le coloquemos, en este caso, los refrigerantes, ¿de acuerdo? A su vez también que no estén bien colocados los paquetes refrigerantes, que no se encuentren limpios o que no se les haya dado la limpieza adecuada, ¿sí? A su vez, también la forma en cómo se logran estivar los biológicos en la unidad refrigerante y la forma correcta en que se tengan que hacer. Sí, recordemos que en un principio veíamos cuál era la clasificación del biológico en función a cada uno de los estantes de acuerdo por nivel. Y a su vez, si contienen o no contienen algún tipo de membrete que los logre identificar, ¿sí? De acuerdo a la fecha de caducidad y lote, o de recepción en su defecto, que es lo idóneo que se tenga, ¿sí? A su vez, aquí podemos ver cómo es que se tiene de manera errónea almacenado bajo resguardo el biológico en esta unidad refrigerante. Del lado izquierdo vemos cómo, en este caso, 2 charolas están encimadas entre sí. A su vez, del lado derecho podemos ver cómo es que ese biológico está mal almacenado en función de, ¿sí? Y si vemos aquí de este lado, en función de las imágenes, la que se encuentra del lado izquierdo, pues vemos que no encontramos con paquetes refrigerantes que se estén congelando. Si se suscita algún accidente de red de frío, no vamos a contar con el material necesario para tener que resguardar nuestro biológico, ¿sí? Y del lado derecho vemos que incluso también no se cuentan con las botellas de agua que deben de estar para mantener la temperatura idónea dentro de la unidad refrigerante, ¿sí? Podemos visualizar en esta imagen del lado izquierdo cómo es que el congelador incluso ya se está oxidando. Y si nosotros nos ponemos a analizar o a pensar en cuáles son aquellas acciones que llevaron a este tipo de acontecimientos al congelador, pues puede ser a una falta de mantenimiento, ¿sí? Preventivo, en el cual se les pueda brindar las acciones necesarias para que, pues bueno, se logre mantener en condiciones óptimas el congelador. Y a su vez del lado derecho vemos cómo el congelador
tiene algunos otros materiales que no debería de tener sobre el congelador. Sí, que en este caso vemos en este caso materiales como megáfonos, bolsas, ¿sí? O termos de 45 y de 9 litros que están sobre la tapa del congelador, ¿sí? A su vez también el hecho de que debemos de tener cuidado en función, una, del mantenimiento preventivo que se le debe de realizar a nuestras unidades refrigerantes o a nuestros congeladores. Dos, el tipo de materiales que se van a guardar dentro de los congeladores. Aquí podemos visualizar que está dentro del congelador un cuchillo y unos cubitos. Sí, entonces que nada tienen que ver en función con lo que se tiene que tener de resguardo dentro de, ¿sí? A su vez también vemos en la imagen de la unidad refrigerante que tienen unas botellas de cloro dentro de, ¿sí? Que igual es de manera incorrecta porque sabemos que deberán de ser botellas de agua, ¿sí? A su vez, del lado derecho tenemos también el estivamiento de este biológico o del material biológico, que es de una manera incorrecta. Si queremos lograr identificar algún lote, fecha de caducidad o de recepción del biológico, realmente no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque tenemos todo el biológico conglomerado al ahí se va. Entonces, esa es una manera incorrecta de tener que resguardar el biológico en las unidades refrigerantes. Entonces, por otro lado, tenemos aquí la imagen del lado izquierdo en función a las botellas de agua, cómo es que están almacenadas. Entonces, sabemos que no es la forma correcta, sino que las botellas de agua deberán de estar paradas y distribuidas por toda la base de la unidad refrigerante. ¿De acuerdo? Y a su vez, nuevamente, en función del resguardo del biológico. ¿Sí? A su vez también, si nos percatamos en esta imagen, tenemos en función a cómo está distribuido el biológico, ¿sí? Que están a través de conglomeraciones, atados por una liga, de que no se tienen en posición correcta los paquetes refrigerantes, entonces no nos va a ser de utilidad y tampoco es la manera adecuada o idónea de tener que resguardar el biológico. Aquí dentro de esta imagen, ¿qué acciones podemos identificar? Bueno, en primer lugar, la que está encerrada con el círculo rojo, en donde nos indica una aguja piloto en el frasco de dicho biológico. Sabemos que las agujas piloto no se pueden mantener de esa manera. De hecho, es una forma incorrecta de tener que extraer nuestro material biológico en función de ello y que se tenga que resguardar sobre todo en un termo, ¿sí? O en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque lo único que va a permitir es que ciertos microorganismos que podemos encontrar en el ambiente logren contaminar dicho frasco con biológico, ¿sí? Bien. Entonces, continuando con esto, tampoco debemos de tener nuestras jeringas precargadas con el biológico a aplicar, porque es una manera incorrecta de llevarlo a cabo, ¿sí? Sobre todo de mantener, en cuanto a red de frío concierne, el biológico a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos otras imágenes en las que realmente se están llevando a cabo de manera incorrecta las acciones. Ejemplo, en la unidad refrigerante del lado izquierdo tenemos el biológico almacenado al fondo, ¿sí? Y sabemos que en el fondo solamente vamos a tener exclusivamente las botellas de agua, ¿sí? Del lado derecho también tenemos una mala posición en función a los paquetes refrigerantes que podemos utilizar en algún determinado momento, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos un termo de 9 litros, los cuales no cuentan con paquetes refrigerantes. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos, o se tiene, mejor dicho, el intento de hielo en frappé, pero incluso está descongelado y tenemos agua alrededor. Esta es una forma incorrecta de mantener la cadena de red de frío en función del biológico a aplicar, ¿sí? Sobre todo utilizarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros termos de 9 litros deben de tener sus paquetes refrigerantes y que el biológico interactuando de manera directa con el hielo, cabe la posibilidad de que este material se logre congelar. Entonces, al congelarse puede que se llegue a inactivar dicho producto biológico y no va a ser funcional, o incluso que pueda ocasionar algún tipo de evento adverso a la vacunación, ¿sí? Del lado derecho incluso tenemos que dentro de la unidad refrigerante se están guardando otros productos que nada tienen que ver, ¿sí?
a la vacunación universal, a material biológico. O sea, realmente es incorrecta la forma en cómo se está resguardando dicho material. Entonces, uno de los puntos claves es cuidar, conservar y proteger nuestras unidades refrigerantes, nuestros congeladores, para que puedan cumplir con sus funciones ideales, que es la de la conservación del biológico que llegue a cada una de sus unidades. ¿Sí? Entonces, para brindarle, en función a esto, una de las partes fundamentales a toda la población que la requiera, ¿no? Que es un biológico óptimo para su aplicación.